Si de algo nos hemos dado cuenta esta semana en Pekín, es que una tragedia es tan difícil de medir como de contar. Se cumplía el 20 aniversario de la matanza de Tiananmen, pero la ciudad parecía vivir de espaldas al que sin duda es el acontecimiento más doloroso de la historia de China. Hemos querido saber el porqué de este silencio, que sin embargo resuena como un grito. Sea indiferencia o miedo, 20 años después, ese grito hace que sea tan imposible ignorar el pasado como querer atrapar la sombra de Tiananmen. Era la primavera del 89. A China llegaban los aires de la glasnost rusa y el movimiento Solidaridad polaco se abría paso. A finales de los 70, Deng Xiaoping había iniciado la reforma y la apertura económica. Pero las esperanzas del pueblo pronto dieron paso a la decepción. La corrupción y el cada vez más insalvable eslabón entre ricos y pobres fue el caldo de cultivo de estas revueltas que empezaron los estudiantes y a las que se sumaron enseguida millones de personas. Wang Dan era el líder estudiantil más visible y mediático del movimiento democrático. Estaba en la universidad cuando los tanques entraron en la plaza y aunque huyó, pronto fue detenido. Estuvo en la cárcel hasta el 98 y desde entonces vive exiliado en Estados Unidos. Allí comparte recuerdos y sueños con su amigo del alma, Wang Juntao, considerado por el gobierno chino la mano negra, el inspirador intelectual de las revueltas. Crecimos en los 80, la época dorada de China. Yo era un estudiante y nunca pude predecir que acabaría en prisión forzado al exilio. Él fue uno de los promotores de la huelga de hambre que iniciaron pocas semanas después de la muerte del exsecretario general del Partido Comunista, Hu Yaobang. Le habían apartado y obligado a dimitir por ser demasiado liberal. Los jóvenes querían limpiar su nombre y forzar al gobierno a dar un paso adelante en las reformas. Nunca imaginé que nuestro movimiento se convirtiera en algo tan grande. Tengo que admitir que en la última fase realmente tenía la sensación de que no podíamos controlarlo todo. La imagen de cientos de jóvenes ocupando Tiananmen dio pronto la vuelta al mundo. La mayoría de la prensa internacional estaba en Pekín para cubrir la visita del entonces líder soviético Mikhail Gorbachev. Como era de esperar, estudiantes y periodistas supieron sacar provecho a tan histórica coincidencia. Si todos los padres de la tierra fueran tan egoístas como tú, ni el país ni la nación tendrían salvación. Esta frase resuena cada día en la cabeza de Ding Zhiling, la fundadora del colectivo Las Madres de Tiananmen. Pudimos hablar con ella pocos días antes de que la pusieran bajo arresto domiciliario. Su hijo tenía 17 años. Ella era profesora en la universidad y miembro del partido. Ambos tuvieron una acalorada discusión. No quería que él participara en las revueltas. Él compartía la idea de los estudiantes, sus peticiones y deseos del pueblo contra la burocracia y la corrupción. Querían democracia y libertad de expresión. Pero como yo era miembro del partido con más de 30 años de experiencia, sabía de sobra la crueldad con la que iban a actuar. Y además había vivido la revolución cultural, así que sabía perfectamente de lo que eran capaces. Tenía razón. El gobierno empezaba a estar nervioso y algunos querían ya actuar. Li Peng se reunió con los estudiantes. Irónicamente, al encontrarse con ellos, les pidió disculpas por haber llegado 5 minutos tarde por culpa del caos que había montado en la calle, les dijo. Ellos no se amedrentaron y respondieron: lo sentimos, señor primer ministro, pero no ha llegado solo 5 minutos tarde. Llevamos esperándole un mes. Sin duda, una frase inaudita en el contexto cultural chino, según nos reconocen testigos presenciales, pero dejó clara la firmeza de ambos bandos. Les dije a todos: si para finales de mayo no hay éxito en las negociaciones entre la gente y el gobierno, habrá un baño de sangre.
Así que les advertí que se prepararan. Cuando ocurra tenéis que saber dónde os ocultaréis para evitar la masacre. El entonces secretario general del Partido Comunista sí intentó evitarlo hasta el último momento y apareció llorando ante los jóvenes, megáfono en mano, para disuadirles. Zhao falleció hace 4 años confinado en su domicilio. Hasta el último día tuvo que pagar que se atreviera a mostrar simpatía por los estudiantes y se manifestara contrario al uso de la fuerza. Lo que no le dejaron decir en vida, lo ha hecho desde la tumba. Con la sabiduría que da la paciencia, meticulosamente grabó en pequeñas cintas de ópera china sus memorias. Rechaza la tesis oficial de la conspiración de los estudiantes para derrocar al régimen y relata las perversas luchas de poder y la maquinación colectiva para acabar con ellos. Nadie dijo entonces: queremos tumbar al partido. Solo queríamos prensa independiente, libertad de asociación. Nuestro perfil político no era en absoluto radical. Era un movimiento pacífico. Y eso fue precisamente lo que cautivó la simpatía de la gente. Y el pueblo no solo se identificó con los estudiantes, sino que empezó a movilizarse con y para ellos. Los pequineses se convirtieron en una especie de almacenes de suministros. El pueblo llevaba enseguida las cosas que necesitaban. Unos traían comida, otros ropa. Los que tenían vehículos transportaban a la gente. Los estudiantes de medicina revisaban a los que estaban débiles. Incluso los carteristas dejaron de actuar. En general, todos los testigos describen que había un ambiente casi festivo, aunque ahora reconocen que pecaron de ingenuidad. Éramos jóvenes y nos hervía la sangre. Muchos de nosotros no sabíamos ni lo que significaba democracia. Con que el Partido Comunista hubiera cedido un poco en nuestras peticiones de apertura, habríamos vuelto a trabajar. Es tan sencillo como eso. Este hombre quiere ocultar su identidad. Hace 20 años trabajaba en la construcción y acababa de tener una hija a la que, por cierto, por seguridad, nunca le ha hablado de lo que vio ni vivió. Ding nunca ha querido enterrar a su hijo y cada mañana le brinda su particular ofrenda. Cree que él y todos los demás fueron simplemente gente avanzada a su tiempo. Ese día quería impedir que saliera. Forcejeamos, cerré la puerta. Vivíamos en la primera planta. Le agarraba. Él quería marcharse, entró en el baño y cerró el pestillo. Estuvimos discutiendo y le decía: tú solo eres un estudiante de bachiller, ¿de qué servirá que vayas? Entonces me respondió muy serio: lo importante no es la acción, sino la participación. Al final, su hijo Yang se marchó saltando por la ventana del baño. Le mataron antes de llegar a la plaza. Cubren la verdad con mentiras. Es nuestro derecho, pero no pensamos en venganza. Reclamamos un método adecuado, pacífico, razonable, una investigación del 4 de junio y que se haga a través de un proceso jurídico. Era horrible, horrible, repite Li. Todo el mundo pedía ayuda y había tantos muertos que no se podían ni contar, asegura. Los ciudadanos no iban armados. Como mucho tiraban piedras que habían arrancado del suelo, nada más. Han Dongfang, exiliado en Hong Kong, dormía en su tienda de campaña cuando empezó todo. A este antiguo ferroviario, consagrado al sindicalismo, no le gusta recordar lo que pasó. Me imaginaba que la policía vendría con palos de madera o incluso de metal y que nos golpearían. Quizás sangraríamos por la cabeza o nos romperían algo, pero nunca imaginé que habría disparos. Un equipo de televisión española era el único medio de comunicación que estaba allí en ese momento. Sus imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en testigos y casi en protagonistas. Había una serie de edificios alrededor de la plaza. Se abrieron las puertas y empezaron a salir cientos y cientos de soldados, todo en llamas.
los carros de combate y el ejército empezaron los tiros, yo vi cómo con los carros de combate pillaban a la gente. O sea, eso lo vi, o sea... Nuestro compañero tuvo que escapar en un furgón escondido entre heridos y cadáveres. Se formó un corredor para que los manifestantes salieran. Ahora dicen que aquello fue una trampa. La mayoría de las muertes se produjeron fuera de la plaza. Me entró pánico y huí a Sichuan. A los 13 días la policía rodeó el lugar donde me escondía y me trajeron a Pekín. Estuve detenido más de 200 días en una pequeña celda. Éramos 20 personas. Teníamos tan poco espacio que si íbamos al baño ya no podíamos volver a tumbarnos. Como él mismo reconoce, nada comparado con las ejecuciones sumarias o el exilio que sufrieron muchos. Todavía hoy hay al menos que haya constancia 30 detenidos. No hay cifras oficiales de víctimas, se calcula que al menos 200 murieron y más de 3.000 personas resultaron heridas. Pero por increíble que parezca, nada de esto se sabe en China. Aunque oficialmente aquello fue un simple incidente, el enorme despliegue policial y la censura impuesta estos días demuestra lo contrario. Y la fórmula de la receta la encontramos en la Universidad de Pekín. ¿Habías visto esta foto antes?, les preguntamos. No. Sin contarles de dónde ni de cuándo es, les pedimos que nos digan qué les sugiere. Es una guerra, contestan varios. Este hombre intenta evitar algo. ¿Quiere dar comida a los soldados?, dice otro. Más que respuestas, son preguntas. Si no fuera que nos percatamos que después de nosotros les interroga la policía secreta, desearíamos adentrarnos en esa mirada que clavan en el papel. Pero es justo ese rebelde desconocido convertido en icono el que nos da la respuesta. Nada en mi nombre, como el título de la canción que se convirtió en himno de los estudiantes de Tiananmen. Para encontrar la verdad de la historia, hay que seguir la sombra. She